El día de hoy, en esta tarde, vamos a hablar un poco acerca de las reacciones de sustitución y de eliminación. Pero pues antes de hacer una presentación, digamos, magistral de lo que son estas reacciones, yo quisiera conocer de su parte si ya han iniciado con esos ejercicios de la guía y si pues han tenido alguna dificultad, si tienen dudas puntuales, para que pues esto no sea solamente una charla de parte mía, sino pues que conversemos alrededor de esos conceptos y de las inquietudes que han tenido. Entonces quisiera escucharlos. Sí, Eduard, Buenas tardes, profe. buenas Quería tardes. hacerle una pregunta. Buenas tardes, gracias, profe, y a los demás compañeros. Yo voy aquí en el tema de la tabla 3, de lo de adición y reducción, pero se me presentó un inconveniente y es que en el alquino que utilicé en la tabla 2 no me daba para la tabla 3 en relación a la reducción del alquino. Yo puedo cambiar eh, el alquino que escogí en la tabla número 2, profe, ya que lo había publicado en el foro. Sí, es posible cambiarlo, por eso no hay ningún problema. Si tiene otra estructura, digamos, con la que se le facilite más plantear la reacción de reducción, puede cambiarlo. Recuerden que en química orgánica, cuando hablamos de reducción, es adición de hidrógenos. Entonces, un compuesto está más reducido en la medida en la que tiene más hidrógenos. Sí, Y por el a mí me... contrario, sí, señor, perdón, no, continúe. qué pena, profe, continúe, profe. Y por el contrario, un compuesto está oxidado en la medida en la que tiene oxígenos. Entonces eso va a ser fundamental. Son conceptos básicos que igual nos van a ayudar mucho para plantear estas reacciones. Ok, profe, muchas gracias, profe. Con gusto. Bueno, ¿y alguien más? ¿Ha tenido inquietudes, dificultades? Profe, buenas tardes. Buenas tardes, María Elena. Profe, yo sigo con una duda, igual no la tengo bien clara. Es que en la tabla, en el anexo, dice que individual y grupal, sí. Yo entiendo que hay que desarrollarlo el primero y el segundo individual. El tercero y el cuarto es grupal, que uno escoge y escoge pues el número de estudiante que le corresponde más un punto, ¿sí? Pero al subir el trabajo, todos hacemos un solo, o sea, todos los muchachos en un solo trabajo, o yo subo primero el mío y otro aparte, el grupal, porque hay en dos, o se reúnen el desarrollo de todo el trabajo y eh, en un solo Word, un solo documento, se anexa todo. Ahí no entiendo cómo es para la entrega de ese trabajo. Listo, María Elena. Entonces, en este caso, como bien lo dice, el, el trabajo consolidado se entrega de manera grupal. Entonces, allí se reúnen los aportes individuales de todos y también los aportes que se hicieron a los puntos que se hacen de manera colaborativa. Entonces, ustedes se ponen de acuerdo para que una persona reúna todos esos aportes individuales y luego en el entorno de evaluación realice la entrega del mismo. Si también podrían abrir como un Google colaborativo para ir poniendo allí todos los aportes y de una vez el trabajo se va consolidando, ¿no? Un documento en Google. También va a suceder que pues no en todos los grupos pues van a haber trabajos colaborativos, ¿no? Porque algunos compañeros tienen dificultades o bien porque no pueden realizar la actividad, etcétera. Entonces, en ese caso, pues al final habrá que entregar
pues si no se puede hacer un trabajo colaborativo de manera grupal, pues se entregará de manera individual. Y se entrega allí en el entorno de evaluación. Profe, o sea que una sola persona hace la entrega de todo el trabajo, ¿no? Yo en mi caso, por lo menos, no tendría que subir. En mi, sí, en mi foro, en mi entorno evaluativo, no tendría que subir ningún trabajo, porque como todo se reúne y una sola persona es la que lo sube, entonces, Exacto. Si llegan a ah, si llegan a ese acuerdo y una persona asume esa responsabilidad, sí. Entonces ella va a ser la encargada de ir al foro, perdón, al entorno y cargar allí el trabajo. bueno, profe, muchas gracias. Listo. ¿Alguien más tiene inquietudes? Profe, buenas tardes. Buenas tardes. Con Paula Cabezas. Sí, señora. Bueno, yo estaba haciendo los ejercicios de la tabla 3. Bueno, un poquito se me complicó lo de hidrogenación porque estaba poniendo, no estaba eliminando la ubicación de los hidrógenos y del sustituyente. No lo estaba poniendo en el enlace, o sea, no estaba poniéndolos en la posición correcta. Pero luego tengo una pregunta, no sé, ahí me dicen, ¿cómo explicar los carbonos primarios? ¿Por qué no son factibles para las SN1? Ah, correcto. ¿Y cuál es el orden de reactividad del terciario, secundario y terciario? Listo, Entonces, perfecto. eso no entiendo muy bien. ¿Cómo explicarlo? Bueno, entonces vamos a hablar de eso entonces justamente. Vale, muchas gracias, profe. Entonces, por favor, me dicen si están viendo mi pantalla. Sí, señor. De acuerdo. Bueno, entonces las reacciones de sustitución y de eliminación son reacciones muy comunes en química orgánica y podríamos sintetizarlas de la siguiente manera. Las reacciones de sustitución son aquellas en las que un grupo de átomos se intercambia por otro grupo en una estructura, en una estructura orgánica. Y en las reacciones de eliminación, un grupo de átomos es eliminado de la molécula para dar origen a una insaturación o a un doble enlace, que vendría a ser lo mismo. Entonces, estas reacciones se llevan a cabo por diferentes mecanismos, por diferentes vías. Entonces, para intentar mostrar cómo sucede esto. Aquí tenemos una reacción entre el 2-bromo-octano, o este es un halogenuro de alquilo, ¿cierto? Porque tiene allí a un halógeno que es del grupo 17 de la tabla periódica, que pues de manera puntual es el bromo. Y este bromo está en la posición 2 de una cadena de 8 átomos de carbono. Entonces, cuando este 2-bromo-octano reacciona con el hidróxido de sodio, que es una base, surgen varias cosas. Lo primero es que mayoritariamente se dan reacciones de sustitución. Entonces, si ustedes se fijan, este átomo de bromo, ¿cierto? Que estaba aquí unido a este carbono número 2, es sustituido por este hidroxilo, ¿cierto? Que provenía del hidróxido de sodio. Eso es una sustitución, ¿cierto? Entonces se sustituyó un átomo o un grupo de átomos, en este caso es el bromo, por otro grupo que son los hidroxilos. Pero de manera paralela también se da una eliminación, y es que este átomo de bromo y este átomo de hidrógeno son subtraídos de la molécula y se forma un doble enlace. Esa es la eliminación. Bueno, y se dan otros fenómenos aquí que pues no vamos a tocar en este momento, que tienen que ver con formación de isómeros y demás. Entonces, ¿cómo entender que de manera simultánea pueden darse reacciones de sustitución y de eliminación? ¿Por qué se dan las unas y por qué se dan las otras? Entonces, para comprender esto, pues es necesario abordar una serie de fenómenos. Entonces, con base en el esquema que acabamos de ver, uno podría concluir que, en primer lugar, el halógeno, o sea, el bromo, fue sustituido por el hidroxilo,
Y eso pasó mayoritariamente, veíamos que alrededor del 80%. Por otra parte, el halógeno se eliminó y dio origen a un alqueno, y eso sucedió de manera minoritaria. Entonces, esas son dos consideraciones importantes. Estas dos no las voy a tocar en este momento porque necesitaríamos ver otros conceptos que igual los vamos a ver en el curso más adelante, pero que no los voy a tocar ahora para no dar lugar a confusiones. Entonces, las reacciones de sustitución, ¿cómo ocurren? Entonces, bueno, se dice que las reacciones de sustitución se dan de manera general sobre los halogenuros de alquilo. Entonces, son reacciones muy puntuales sobre este tipo de compuestos orgánicos, sobre esa familia, los halogenuros de alquilo. ¿Y por qué se dan allí? Porque los halogenuros de alquilo tienen una gran polarización de su enlace. ¿Qué quiere decir eso? Aquí en esta ecuación química que estamos viendo en la parte de abajo, aquí vemos esta cadena carbonada, no están representados ni los hidrógenos ni los átomos de carbono. Está representado solamente el átomo de carbono que está enlazado a un átomo X. En química orgánica, X representa los halógenos. Entonces recuerden que los halógenos, nuevamente, grupo 17 del sistema periódico, entonces son flúor, cloro, bromo y yodo. Bueno, el astato también, pero usualmente se encuentran sustancias hasta yodo. Entonces X puede ser cualquiera de esos que acabé de mencionar. Resulta que los halógenos son muy electronegativos. De hecho, son los más electronegativos del sistema periódico. ¿Y qué implicaciones tiene esto? Pues que ellos son capaces de atraer hacia sí los electrones, incluso los del átomo de carbono. Entonces eso genera una polarización del enlace, es decir, los electrones, ellos están unidos porque están compartiendo electrones, pero no los están compartiendo de igual manera. Digamos que este halógeno es un poquito más envidioso y atrae hacia sí con más fuerza a los electrones de ese enlace. Y entonces eso genera un carbono electrófilo, se llama. ¿Qué quiere decir que es un carbono electrófilo? Que es un carbono, un átomo de carbono, pues que tiene una deficiencia de electrones. ¿Y por qué tiene la deficiencia de electrones? Pues porque el halógeno se los está quitando. ¿Y qué quiere decir electrófilo? Eso es una expresión que en el latín quiere decir filos, es como amante, amor, digamos, amante de los electrones. Le gustan los electrones. ¿Y por qué le gustan? Pues porque no los tiene en realidad el halógeno. Y si además se está cerca de una sustancia que sea rica en electrones, como los nucleófilos, que es este NU, dos puntos, estos dos puntos son electrones y esta rayita aquí encima es una carga negativa. Los nucleófilos son la contraparte. A ellos les gustan los núcleos, o sea, los que son pobres en electrones. Entonces este nucleófilo, como le gustan los que son pobres en electrones, pues ataca a este carbono que justamente es pobre en electrones. Y de esa manera se da la sustitución. Entonces fíjense que el halógeno es sustituido por el nucleófilo. Entonces aquí vemos un ejemplo. Y luego vamos a ver entonces las condiciones de esta reacción. Entonces los nucleófilos pueden ser neutros, es decir, una molécula que no necesariamente está cargada, sino que tiene un par de electrones libre. Por ejemplo, eso ocurre con el agua. El agua es una molécula neutra, pero tiene pares electrónicos libres, que son los del oxígeno. Pero también puede haber nucleófilos cargados de manera negativa. Y X viene a ser el grupo saliente, ¿sí? Que ya lo decíamos, el halógeno. Aquí tenemos varios grupos salientes, pero pues estos los vamos a abordar después cuando veamos otras funciones orgánicas en el curso. Por ahora nos interesa saber que el grupo saliente, el halógeno, es cloro, bromo o yodo. También puede ser flúor.
Listo. Biológicamente hay también otros grupos que son importantes y que están en los aminoácidos. Y es que estas reacciones no solamente se dan en el laboratorio, entre los tubos y los vasos de vidrio, sino que a nivel biológico también se dan estas reacciones. Entonces, como lo veremos más adelante en el curso, hay aminoácidos y esos aminoácidos dentro de ellos tienen grupos de átomos que actúan como nucleófilos. Es decir, recuerden, los nucleófilos tienen pares electrónicos libres, pueden ser neutros o pueden ser cargados. Entonces, ¿cómo ocurre esto? Para que pueda haber una sustitución es necesario que haya un acercamiento entre los reactivos, es decir, entre el nucleófilo y el halogenuro de alquilo. Como la reacción ocurre sobre el halogenuro de alquilo, se dice que ese es el sustrato, ¿sí? Es decir, es la molécula sobre la cual se da la sustitución. Pero para que pueda entrar el nucleófilo a atacar allí al halogenuro de alquilo y que se dé la sustitución, es necesario que el camino esté libre. Y bueno, ¿y cómo puede uno imaginarse que el camino esté libre en la molécula? Entonces, si hay muchas, si la cadena de hidrocarburo tiene una alta sustitución, es decir, tiene muchos sustituyentes, entonces generan como un impedimento para que el nucleófilo se acerque, como es el caso de esta molécula que estamos viendo aquí. A eso se le conoce como impedimento estérico. Y entonces, la pregunta que me hacían hace un momento, esa sería una razón. Si uno tiene un sustrato, es decir, un halogenuro de alquilo que tiene muchos sustituyentes, como es el caso de los terciarios, de los halogenuros de alquilo terciarios. ¿Qué quiere decir terciario? Es como este que estamos viendo acá. Aquí hay un carbono que no está representado, pero que está aquí. Está unido a 3 átomos de carbono, por tanto es terciario. Entonces, él va a tener mucho impedimento. Están estos otros grupos de átomos que no permiten que el halógeno alcance, perdón, que el nucleófilo alcance a la molécula y se dé la sustitución. Entonces, eso es importante considerarlo. También es importante que haya un buen grupo saliente. Entonces, recuerden que en este caso el grupo saliente es el halógeno. Bueno, y de esta manera entonces se pueden dar reacciones de sustitución nucleofílica por 2 vías. Una vía es la SN1, que se conoce como sustitución nucleofílica de primer orden, y esto ocurre en 2 etapas. Entonces hay una etapa que es lenta, y esa etapa que es lenta tiene que ver con la polarización del enlace. Aquí estos símbolos que vemos quieren decir que hay cargas parciales. Entonces, esto tiene que ver justamente con el desplazamiento de electrones por la electronegatividad del halógeno, de la cual les hablaba hace un momento. Entonces, como los electrones están desplazados hacia el halógeno, aquí se crea una carga parcial negativa. Y en el átomo de carbono se genera una carga parcial positiva, porque él se está volviendo positivo porque está dejando sus electrones. Este estadio se llama un estado de transición, se abrevia así como ET. Y luego entonces, bueno, esta etapa es lenta, y en la segunda etapa, fíjense que aquí el halógeno ya está completamente separado de la molécula, y se genera un catión, este catión que estoy aquí señalando, que se llama carbocatión, porque tiene una carga positiva. Y bueno, y el halógeno también sale como un anión, porque se llevó los electrones. Y entonces ya sobre este catión, entonces como pues ya es una molécula completamente cargada, es muy reactiva, entonces se reacciona con el nucleófilo y esto sí es rápido, ¿correcto? Bueno, entonces, ¿qué causa que se dé una reacción de sustitución nucleofílica 1? Entonces, el primer aspecto es la naturaleza del sustrato.
Recuerden que cuando nos referimos al sustrato, estamos hablando del halogénuro de alquilo, o sea, la cadena hidrocarbonada que tiene un halógeno. Entonces, como esta es la etapa más lenta, entonces, dependiendo de la estructura de ese sustrato, pues se puede dar más o menos rápido, y si se da pues de manera lenta, entonces la reacción se va a ir por ese N1. Entonces, aquí tenemos la reactividad de estos halogenuros de alquilo que estamos viendo en la pantalla. Bueno, un momento, por favor, voy a dar acceso a compañeros que están llegando. Listo. Bueno, entonces, bueno, hasta ahí vamos todos claros, ¿me están siguiendo? ¿O tienen alguna inquietud? Sí, bueno, hay dos manos levantadas, Manuela y Eulindani. Manuela. Bueno, Manuela bajó la mano. Entonces, Eulindani. Profe, no tengo preguntas. Yo Ah, no he ya. levantado la mano. Bueno, ahí está la mano levantada, pero bueno, no hay problema. Listo, entonces, continuemos. Si Profe, no... una pregunta. Sí, señor, Eduardo. Profe, ¿es cierto que cuando en el reactivo hay agua, en el producto se genera un hidroxilo, y que cuando en el reactivo hay hidroxilo, en el producto se genera agua? Bueno, eso tiene que ver con la naturaleza del solvente y lo vamos a ver en un momento. Ok, profe. Listo, bueno, entonces les explicaba que, bueno, la naturaleza del sustrato pues afecta. Entonces, si tenemos un sustrato como este que estoy señalando, que es terciario, ¿cierto? Entonces, por el impedimento estérico, aquí necesariamente la reacción se va a ir por SN1, ¿correcto? Entonces, eso es importante y era lo que me preguntaban hace un momento. Bueno, y esto es un resumen de lo mismo. Aquí tenemos un carbocatión terciario, acá un secundario, bueno, aquí uno bencílico, uno alílico, etcétera. Entonces, la reacción se va a favorecer por la vía de SN1 si estamos con carbocationes terciarios. Bueno, lo otro es la naturaleza del grupo saliente. Entonces, eh, recuerden que aquí tiene mucho que ver la polarización del enlace. Entonces, esa polarización puede estar más o menos favorecida. Entonces, aquí tenemos una serie de condiciones. Entonces, los mejores grupos salientes dicen que son bases débiles, los mejores grupos salientes son iones voluminosos, o sea, iones grandes, y el medio ácido del hidroxilo de un alcohol puede protonarse, y entonces el grupo saliente va a ser agua. Esta es la pregunta que me hacía Eduardo hace un momento. Entonces aquí tenemos una reactividad relativa, por ejemplo, la mayor reactividad se da cuando tenemos este grupo, que es el paratolueno sulfonato. Pues lo vamos a abordar más con mayor detalle cuando veamos los compuestos aromáticos, pero aquí con los halógenos entonces vemos que, por ejemplo, yodo y bromo son muy buenos grupos salientes. Y luego también otra cosa importante es la naturaleza del nucleófilo.
Entonces, bueno, ya sabemos que la adición del nucleófilo ocurre luego de que se ha formado el carbocatión. Y entonces, aquí, pues la velocidad de la reacción ya no va a estar, digamos, determinada por el nucleófilo, porque ya estuvo determinada antes por la formación del carbocatión. Pero entonces, de todas maneras, la naturaleza del nucleófilo pues afecta a la reacción, más no afecta su velocidad. Otro aspecto importante es la naturaleza del solvente. El solvente es crítico para definir el mecanismo de SN1. Entonces, si tenemos disolventes próticos como el agua, ¿qué quiere decir próticos? Pues que tienen protones, pero entendiendo los protones como los hidrogeniones. ¿Puente de hidrógeno, profe? Sí, sí, señor. Exacto. Entonces, aquí estamos viendo justamente eso, el enlace de hidrógeno, que es lo mismo que el puente de hidrógeno. Bueno, entonces, por esa razón, en agua, la reacción se favorece muchísimo más. Acá está 100.000 veces favorecida. Respecto a una mezcla, por ejemplo, de agua etanol, el etanol es un alcohol, eh, digamos aquí siendo mayoritario el agua, es 80%, y aquí siendo mayoritario el etanol, pues fíjense ustedes cómo cambia esa reactividad. Y si está solo en alcohol o en etanol, entonces la reactividad disminuye. Aquí lo vemos ilustrado con una gráfica. Entonces, la curva rosa muestra que los disolventes apolares, o sea que no son como el agua, requieren una mayor energía de activación para que la reacción se dé. En cambio, con un disolvente polar como el agua, que es esta curva verde, entonces la reacción requiere una energía de activación menor y por tanto es mucho más favorable. Entonces, resumiendo, el sustrato para que se favorezca una reacción SN1, entonces prima los alquilos terciarios sobre los secundarios y sobre los primarios. Los nucleófilos son importantes, pero no determinan la velocidad de la reacción. Los grupos salientes, entonces ya vimos que los mejores grupos salientes para este caso pues son cloro y bromo. Y los disolventes polares como el agua favorecen la reacción. Listo, hasta ahí. ¿Dudas? No. Bueno, continuemos. Ahora miremos una reacción SN2. Entonces esta es una reacción de segundo orden que ocurre en una sola etapa. Entonces, aquí ¿qué tenemos? Pues tenemos lo mismo, el sustrato que es el halogénuro de alquilo y un nucleófilo. Entonces aquí ¿qué es lo que estamos viendo? Que el nucleófilo, que es este aquí verdecito, ingresa por el lado opuesto del enlace entre el carbono y el halógeno. Entonces, en la medida en la que él se va acercando, el halógeno va saliendo. Eso se denomina mecanismo concertado. Y esto ocurre de una manera colineal, ¿sí? Es decir, casi que es lo que estoy diciendo. En la medida que el uno va ingresando, el otro va saliendo, ¿sí? Entonces, ya vamos a ver un mecanismo ilustrado que demuestra cómo se da esa colinealidad. Y ahora veamos cuáles son los factores importantes para determinar que una reacción de sustitución se vaya por SN2. Entonces el impedimento estérico desfavorece las reacciones SN2. Entonces aquí ocurre lo contrario a lo que veíamos con la SN1. En la SN1, si el carbocatión es terciario, la reacción se favorecía. Pero aquí, si el carbocatión es terciario, la reacción SN2 se desfavorece. ¿Por qué razón? Pues porque no puede ingresar con facilidad. No puede darse este mecanismo concertado.
¿De acuerdo? Entonces aquí también es muy importante la naturaleza del sustrato. Y aquí tenemos lo contrario, miren, el más reactivo viene a ser el primario, bueno, el metílico, el, el- este es el bromuro de metilo, este carbono no está unido a ningún otro carbono. Entonces ahí la reactividad es de 2 millones de unidades. Mientras que en el primario, aquí este carbono se está unido a otro carbono, es 40.000, luego el secundario 500, luego este neopentilo, eh, que viene a ser este carbono, tiene también aquí una vecindad que genera impedimento estérico, entonces es muy bajito, a pesar de que se trata de un carbono secundario, ¿sí? Pero este carbono secundario está unido. Este átomo de carbono que está unido al halógeno es secundario, pero él está unido a un carbono cuaternario, entonces ahí hay harto impedimento estérico. Y en este terciario, pues la reactividad relativa es menor a la unidad. Entonces, aquí la conclusión es sencilla. La reacción ocurre mucho más rápido en carbocationes primarios y esos favorecen el SN2. Y entonces, para entender eso del impedimento estérico y del volumen, aquí vemos unos modelos en la parte de arriba. Entonces vemos modelos de esferas y bastones. Y aquí abajo, entonces, son modelos de Van der Waals e ilustran con mayor precisión el volumen. Entonces, estas son moléculas voluminosas, no permiten que el nucleófilo llegue y pueda favorecer la salida del halógeno. Bueno, aquí sucede de manera similar con relación a la naturaleza del grupo saliente. El halógeno, que es X, debe ser un buen grupo saliente. Y aquí tenemos los mismos grupos salientes del caso de CN1. Para nuestro caso, que estamos estudiando los halogénuros de alquilo, entonces los mejores grupos salientes serían yodo, bromo y cloro. Listo, entonces la naturaleza del nucleófilo, entonces si el nucleófilo es fuerte, entonces se va a favorecer más esta reacción. ¿Y, y cuáles son los nucleófilos fuertes? Pues aquellos que tienen pues una buena carga negativa y los pares electrónicos libres. Entonces, bueno, vamos a omitir momentáneamente esta diapositiva y vamos a pasar a la naturaleza del solvente. Entonces aquí tenemos lo contrario. Los solventes próticos como el agua no favorecen la reacción, pues porque se da una dispersión de las cargas. Entonces, en resumen, podemos decir que aquí, para la reacción nucleofílica, entonces, por SN2, el sustrato es mejor, el metílico, luego el primario, secundario, y por último el terciario, que no se favorece porque presenta efecto estérico. Luego el nucleófilo, aquí sí es muy importante, se favorece con nucleófilos fuertes. Y los grupos salientes, entonces los mejores grupos salientes, pues ya los veíamos, son yodo, cloro, bromo. Los disolventes, entonces los disolventes apróticos que no sean agua, y un disolvente que se llama dimetilsulfóxido, por ejemplo, él favorece la reacción. Aquí tenemos una comparativa, simplemente es un resumen de lo que acabo de mencionar. Vamos a ver ahora un mecanismo de reacción. Ahí están viendo la pantalla. Sí, señor. Listo, entonces miren, aquí estoy girando. Esto es un modelo de esferas. Entonces la esfera roja, perdón, es el bromo. Sí, el bromuro. Y aquí tenemos un halogenuro de alquilo, que es el cloruro de metilo. Esta esfera verde es el átomo de cloro y este es el grupo metilo, ¿cierto? Que es un carbono con 3 átomos de hidrógeno. Entonces vamos a ver el estado de transición. Miren ustedes, esto es
a esto me refería con la colinealidad. En la medida en la que el uno entra, el otro sale. Entonces esto de manera animada se ve así. Vamos a dar un momento para que cargue la pantalla. Listo. Entonces, ¿qué es lo que ustedes están observando ahí? ¿Qué son esos, digamos, esas esferas más grandes que surgieron? Eh, pues vienen a ser los orbitales que se generan porque hay una serie de cargas, ¿no? Entonces miren cómo el bromo llega a la molécula, al metilo, se da un efecto como paraguas. Fíjense cómo los átomos de hidrógeno que estaban hacia la izquierda ahora van hacia la derecha, y en la medida en la que va entrando entonces el bromo, se va dando esa configuración de paraguas, entonces el cloro sale, ¿correcto? Entonces esta es una reacción SN2. Listo. ¿Hasta ahí vamos claros? Listo, muy bien. Entonces ahora pasemos a las reacciones de eliminación. Entonces, en la eliminación, miren ustedes esa ecuación general que tenemos ahí. Uno, revisando la ecuación, pues puede deducir qué es lo que está pasando. Acá están en diferente color los átomos bromo e hidrógeno. Este es un halogenuro de alquilo. Entonces, aquí tenemos que cuando este halogenuro de alquilo está en presencia de una base, como el hidroxilo, esto también está relacionado con lo que me preguntaba Eduard hace un momento, entonces se da la eliminación de esta molécula, tanto del átomo de hidrógeno como del átomo de bromo. El átomo de hidrógeno se va con este hidroxilo, fíjense que aquí hay un H, un oxígeno y otra H, y forman H2O, agua. Y por otro lado, pues sale el bromo como ion bromuro, como un anión. Esa eliminación de los átomos de hidrógeno y de bromo genera una insaturación, es decir, un doble enlace entre los átomos de carbono sobre los cuales previamente estaban los átomos de hidrógeno y de bromo. Eso es una eliminación, palabras más, palabras menos, ¿sí? Entonces, esta es una reacción que se suele dar pues mucho sobre los halogenuros de alquilo. Y también existen dos mecanismos para las reacciones de eliminación, E1 y E2. Entonces, en el E1 también se trata de una reacción de dos etapas, una etapa que es muy lenta y una etapa que es rápida. Entonces, en la etapa lenta, si ustedes observan, también tiene que ver con la polarización del enlace entre el carbono y el halógeno. Se genera una carga parcial positiva sobre el átomo de carbono que tiene el halógeno y una carga parcial negativa sobre el halógeno, pues porque está atrayendo hacia sí a los electrones de ese enlace covalente. Entonces, esto es el estado de transición. Y conduce a la formación del carbocatión. ¿Correcto? Entonces, una vez tenemos al carbocatión, se da el ataque de la base eh, sobre esos dos átomos de carbono y se genera el doble enlace. Esa etapa es muy rápida. Entonces aquí también hay una serie de factores o de condiciones que determinan que las reacciones transcurran por una vía u otra. Entonces la primera de ellas tiene que ver con la naturaleza del sustrato. Entonces, esa naturaleza, cuando hablamos de naturaleza, estamos refiriéndonos a cómo es su estructura. Y esa estructura, cómo puede determinar que se forme el carbocatión, qué tan rápido o qué tan lento. Y como esto depende de la velocidad, entonces esa naturaleza del sustrato pues va a determinar al mecanismo. Entonces, ¿qué vemos acá?
todo derivado que conduzca a un carbocatión estable reaccionará según según un mecanismo E1. Y es lo que estamos viendo aquí resumido en en la ecuación química. Entonces aquí tenemos un halogenuro de alquilo que está sobre un átomo de carbono terciario, ¿cierto? Entonces aquí se da pues con lentitud la reacción y luego entonces pues se da el ataque de la base, que es la etapa que es rápida. Luego también el grupo saliente, su naturaleza es importante. Y aquí igual, entre más débil sea el enlace, pues más fácil va a ser la formación del carbocatión. Y aquí entonces tenemos, están ordenados desde de derecha a izquierda los mejores grupos salientes. Entonces, en el caso de los halógenos, pues igual, el mejor es el yodo, luego el bromo y luego el cloro. Luego la naturaleza de la base, entonces si son bases débiles, aquí vemos por ejemplo dos bases débiles que tienen pares electrónicos libres, por ejemplo el agua, no son moléculas cargadas, o este ROH que es un alcohol. Luego también el disolvente es muy importante, entonces aquí el disolvente prótico como el agua, pues puede acelerar la reacción. Y luego entonces tenemos acá que algo muy importante es que la reacción de eliminación sigue esta ley, que es la ley de Zaitsev, y se da en los alquenos más sustituidos. Entonces, más sustituidos es que pues tengan otros sustituyentes alquílicos, por ejemplo. Entonces, aquí vemos este 2-bromobutano, aquí no hay sustituyentes alquílicos, mientras que en este 2-bromo-2-metilbutano sí hay un sustituyente alquílico. Aquí tenemos entonces la base y el medio, que es el alcohol, y entonces vemos cómo en un caso u otro se forman iguales los productos de eliminación con diferentes proporciones. Luego tenemos las reacciones de eliminación de segundo orden, que son pues, similares a las SN2, son también concertadas. Casi que también existe una colinealidad aquí, entonces se transfiere un protón a la base, mientras el grupo saliente empieza a alejarse del sustrato, tal cual como lo vemos aquí en la ecuación. Entonces aquí tenemos la base que está pues atacando al protón, y de manera paralela los electrones de este otro carbono sobre el cual está el halógeno, pues se van transfiriendo hacia el halógeno, y finalmente pues la base digamos que se lleva al hidrógeno, y por otro lado el halógeno también se va y se va con los electrones, y pues entonces genera este doble enlace. Entonces aquí también pues la naturaleza del sustrato es importante. Entonces si hay impedimento estérico, pues no se favorece la reacción E2. Eso quiere decir que se favorece más con carbonos primarios, seguido de secundario y de terciario. Y también la naturaleza de la base es importante. En cuanto más fuerte sea, pues más se facilita la eliminación. Y aquí tenemos algunas bases. El anhidro de potasio, bueno, eso lo veremos después, cuando veamos aminas y amidas. Luego el etóxido de sodio, que es un derivado de un alcohol, del etanol. Ese también se verá después. Y el hidróxido de potasio, que bueno, este sí ustedes lo han visto en química general. Bueno, y entonces aquí pues la naturaleza del disolvente también es importante. En un disolvente prótico la fuerza de la base se disminuye y por tanto no favorece a la reacción. Y aquí tenemos otro disolvente que se llama dimetilsulfóxido, que no es un solvente prótico. En él se favorecen las reacciones. Bueno, entonces finalmente, bueno, antes de ver este resumen, quiero mostrarles otra animación de lo que sería una eliminación E1. Entonces aquí tenemos un halogenuro de alquilo.
Entonces, este halogénuro de alquilo tiene uno, 2, 3 átomos de carbono en su cadena principal y tiene dos sustituyentes en un átomo de carbono. En el carbono 2, un sustituyente es un grupo metilo y otro sustituyente es un átomo de bromo. Entonces, ¿cómo se llamaría este compuesto? Ustedes que ya están duchos en la nomenclatura de compuestos, ¿cómo se llamaría ese compuesto? ¿Alguno se anima a dar el nombre? ¿Me están escuchando? Sí, señor. Listo, miren, ahí está el compuesto. ¿Cómo se llama? A ver, alguno, por favor. Butano, profe. No, no es el butano, porque fíjense que aquí tenemos la cadena principal tiene 3 átomos de carbono. Y sobre el carbono número 2 hay dos sustituyentes, el metilo y el bromo. Propano, entonces, pero Profe, no es 3-metil, 3-metil, 3-etil propano. Profe, ¿no es 2 bromo, 2 metil propeno? Propano, sí, señor. 2 bromo, 2 Propano, sí, metil. profe. Sí, exacto. Sí, señora, así sí es. Bueno, entonces vamos a mirar aquí cómo se da la reacción. Entonces aquí está la primera etapa. Fíjense Profe, que, discúlpame. sí, ¿Cómo numeras ahí 1, 2, 3, 4? Discúlpame. 4 no hay. No, sí, pero entonces hasta el 3, ¿cómo lo enumeras? ¿Desde dónde inicias para decir que el 2 es bromo y no 1? Por cualquier de los dos lados es 2. Ah, ok, sí, ya. Sí, lo que ya, es... ya. Ah, bueno, perfecto. Gracias. Listo. Listo, muchas gracias. Entonces, aquí vamos a ver las etapas de manera animada. Entonces, fíjense cómo primero se da la salida del bromo y luego en la segunda etapa, solo que esto se demora un poquito en cargar, viene el ataque de la base. ¿Y qué hace la base? Pues, subtraer un hidrógeno. Bueno, vamos a ver si reacciona esto. Y entonces se genera el doble enlace. Listo. Bueno, entonces, ¿tienen alguna inquietud? Aquí al final pues tenemos una tabla comparativa de todo lo que expliqué. Entonces pues no la voy a leer porque sería como volver un poco a repetir esto, pero es una tabla que eventualmente les puede ser útil. Bueno, entonces, ¿tienen alguna inquietud? ¿Queda un poco más claro este tema
de las reacciones de sustitución y de eliminación. Yo me quedo satisfecho con que tengamos una idea general de qué es una cosa y qué es otra, ¿no? Que la sustitución, como el nombre lo indica, es cambiar un grupo de átomos por otro en una molécula eh, de halogenuro de alquilo, y que la eliminación es la salida de un átomo de hidrógeno, la salida del halógeno, y por tanto la formación del doble enlace. Y que para cada uno de esos tipos de reacciones existen algunas condiciones que pueden favorecer una reacción u otra. Ese es el mensaje principal de esta exposición. Vale, profe. Muchas gracias, profe. Muy amable, señor. Bueno, con gusto. Voy a dejar nuevamente los enlaces de asistencia y el de evaluación para que por favor ustedes se registren allí eh, los aspectos que ustedes consideran podrían mejorar esta presentación. Y por favor no olviden registrarse, recuerden que hay una puntuación extra por asistir a estos CIPAS. Profe Diego, necesito un favor, es que elegir el tutor, ¿tengo problema? Sí, soy Diego Ballesteros. Sí, profe, pero lo equivoqué, escribí Johnny, entonces, ¿hay algún inconveniente? No, no, no hay ningún problema. Bueno, señor, gracias. Gracias, profe, muy bien por la instrucción, muy amable. Bueno, a ustedes muchas gracias por haber asistido. No, profe, muy amable por su tiempo, señor. Estuvo muy claro, señor. Bueno, me alegra. Entonces, les deseo a todos una feliz tarde. Gracias, igual, profe. Gracias, profe. Gracias, profe.